Bueno, vamos a resolver estas dos integrales que tenemos aquí usando el método de sustitución. Entonces vamos a empezar con la primera de ellas, que es la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x más 1. Entonces, antes de iniciar, pues quiero recordarles entonces que el método de sustitución tenemos dos formas de hacerlo. O sea, una forma es cuando nosotros tenemos dentro de la integral una función compuesta, es decir, f evaluado en una función g de x. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que esa función compuesta f debe estar multiplicada por la derivada de la función interna, que en este caso sería g de x. Entonces, si yo tengo eso, la sustitución que debemos hacer es llamar u a este g de x, y de u sería la otra parte, que sería g' de x por dx. Y si hacemos esa sustitución, pues entonces la nueva integral me va a quedar integral de f de u, y esto por du. Y esta integral pues debe ser más sencilla de resolver que la integral inicial. Esta sería una forma para resolver dicha integral por sustitución. La otra forma que tengo es que yo tenga la función f de x normal, como la tengo, y vamos a hacer la sustitución x igual a otra función, llamémosla por ejemplo h de t. Y entonces encuentro quién es de x. De x sería h' de t, la derivada de la función h multiplicada por el diferencial. Y entonces lo que voy a hacer es reemplazar en la integral y me quedaría f evaluada en x, que x valdría h de t, y esto multiplicada por dx, que dx valdrá h' de t por dt. Entonces, aquí tenemos dos clases de sustitución. La primera es llamando u a una función que depende de x, y la segunda es llamando x a una función que depende de otra variable. Si quieren la pueden llamar la misma u. Y en este caso, en el primer caso, si llamo u a g de x, de u sería g' de x. Entonces, estas son las dos formas que tenemos para hacer sustituciones. Entonces lo que tengo que definir es cuál de ellas debo utilizar al resolver una integral. Entonces, si nos centramos en este ejemplo, entonces, lo único que podría hacer yo aquí de operaciones algebraicas es reescribir esa raíz como una potencia. Pero el problema es que yo no puedo desarrollar este producto. Y ni tampoco puedo hacer esto. Lo que voy a escribir en color naranja es erróneo. Es decir que esto es integral de dx multiplicada por integral de x más 1 a la 1 medio. Esto está mal. Esto no se puede realizar, ¿no? Las propiedades de integrales solamente es para la suma o resta y cuando tenemos una constante que la podemos sacar de la integral. En los demás casos no. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una sustitución de forma que me permita quitar esta raíz cuadrada. O sea, yo no podría
tomar la primera opción, que sería llamar a esto u. Porque miren, si yo llamo u a x más 1, du sería igual a dx, pero sigue quedando la raíz cuadrada. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar esa raíz cuadrada. Y entonces, ¿cómo elimino la raíz cuadrada? Pues en lugar de reemplazar por u x más 1, voy a reemplazar por u cuadrado. O lo que es la otra forma. Voy a llamar u a toda la raíz cuadrada, x más 1. Pero no voy a tomar la primera opción, es decir, de ahí voy a encontrar du, porque si yo encontrara du, miren que la raíz de esto, la derivada de esto, perdón, es 1 sobre 2 veces la raíz por dx, y esto no se encuentra en la integral. Entonces, esta opción la descarto, o sea, no tomo la primera opción, voy a tomar la segunda opción. Es decir, la segunda opción me está diciendo que de ahí debo despejar x. Entonces voy a despejar x de aquí. Elevo al cuadrado a ambos lados y me queda u cuadrado igual a x más 1. Y por último, despejo x. Entonces este 1 que está sumando pasa a restar y me quedaría u cuadrado menos 1. Entonces ya tengo esta primera parte, x en términos de una nueva variable, que en este caso la he llamado u. Yo aquí la había llamado t, pero ustedes la pueden llamar con la letra que ustedes deseen. Voy a dejarla con la misma u. Entonces tengo ya h de u, que en mi caso sería u cuadrado menos 1. ¿Qué debo encontrar? ¿Cuánto es de x? Entonces, de x sería igual a la derivada de u cuadrado menos 1 es 2u y multiplicado por el diferencial. Ahora, estas dos que tengo aquí, esto es lo que voy a reemplazar en la integral. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué nos queda? Vuelvo a escribir la integral que tenía y ahora voy a reemplazar. Donde esté x, voy a reemplazar por u cuadrado menos 1 y donde esté dx, reemplazo por 2u du. Entonces esto me quedaría integral. Aquí tengo un x, que x es u cuadrado menos 1 y lo tengo que elevar al cuadrado. Luego debo extraerle la raíz cuadrada a x más 1, pero noten que x más 1 sería u cuadrado menos 1, que es x, más 1. Y esto multiplicado por dx, que dx vale 2u du. Entonces vamos a simplificar esto. Aquí tendría u cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Acá me quedaría la raíz cuadrada de u al cuadrado, porque el menos 1 y el más 1 se cancelan. Y me queda multiplicada por 2u du. Noten que aquí también la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan y me queda un u multiplicado por 2u. Este 2 que tengo aquí como constante, por propiedades de la integral, lo puedo sacar. Entonces saco ese 2 y me quedaría. Aquí voy a resolver este cuadrado, porque necesito resolverlo. U cuadrado menos 1 al cuadrado, eso es el cuadrado del primero, que sería u a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2u cuadrado, más el cuadrado del segundo. Aquí me quedó un u, y si le multiplico con este u que está acá, me quedaría u cuadrado por du. Entonces noten que tenía inicialmente una integral con un producto entre x cuadrado y una raíz y ahora tengo otra integral también con un producto, pero el producto ya es entre dos polinomios. Entonces, al ser un producto entre dos polinomios, yo puedo ya resolver primero la multiplicación.
Entonces, vamos a multiplicar u cuadrado por u a la 4, u a la 6. 2u cuadrado por u cuadrado, 2u a la 4. Y 1 por u cuadrado, u cuadrado. Y esto por du. Una vez que ya tengo un polinomio, voy a aplicar la siguiente tabla de integrales. La integral de u a la n por du, esto es u a la n más 1 sobre n más 1. Y al final no olviden sumarle la constante de integración. Entonces vamos a aplicar esta tabla a cada una de ellas. Entonces esto sería 2, abro paréntesis. La integral de u a la 6 sería u a la 7 sobre 7. Sumo 1 al exponente. Menos 2, la integral de u a la 4 sería u a la 5 sobre 5. Y la integral de u cuadrado, que sería u a la 3 sobre 3. Y al final, más c. Finalmente, lo que debo hacer es, bueno, distribuyo ese 2 y reemplazo el valor de u. ¿Cuánto valía u? U valía la raíz cuadrada de x más 1. Entonces vamos a reemplazar ese u aquí y con eso finalizamos. Entonces me quedaría 2 séptimos de lo que vale u, que es la raíz de x más 1 y todo esto elevado a la 7. Menos 2 por 2, 4 quintos de la raíz cuadrada de u que vale raíz de x más 1 y esa está elevado a la 5. Más, y este 2 multiplicado por 1/3 me quedaría 2 tercios de la raíz cuadrada de x más 1 y esa raíz queda elevada al cubo. Y esto más c. Y este sería el resultado de esta primera integral. Ahora, vamos a resolver la otra integral. X por logaritmo de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1. X por logaritmo natural de x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado más 1 por dx. Entonces, como lo he dicho antes, tengo que identificar si lo tengo o no tengo cuando yo reemplace algo por u, ¿no? o llamar x en términos de u. En este caso, vamos a tener en cuenta las opciones. A ver, vamos a analizar. Tengo un cociente, entonces, por lo tanto, al tener un cociente aquí, entonces podría llamar, por ejemplo, u a lo que es el denominador, que es x cuadrado más 1. Entonces miremos a ver qué me queda llamando u a x cuadrado más 1. Si yo llamo u a x al cuadrado más 1, entonces du sería la derivada, que sería 2x más 0, que es 2x, por dx. Tengo que identificar si esta derivada la tengo en la integral. Entonces, ¿qué me interesa? Las constantes no hay problema, el 2 no es un problema. Lo que tengo que identificar es que esté la x con un dx. Y podemos observar en la integral que aquí tengo dx y acá tengo la x. Es decir, que sí puedo utilizar, ¿no?, esta sustitución para simplificar. No importa que el 2 no esté. Entonces sí podría hacer esa sustitución, porque miren que lo que está dentro del logaritmo viene a ser también el u. Y la nueva integral me quedaría el logaritmo de u con un u abajo. Entonces ahora, vamos a hacer esa sustitución. Entonces miren que lo que he señalado en color azul, eso sería lo que voy a llamar u, y lo que he señalado en este color magenta sería el de u. Pero tengan en cuenta que al de u le falta un 2. Entonces lo que voy a hacer es, antes de iniciar,
voy a multiplicar y dividir por el 2 que le falta. Es decir, le voy a agregar un 2 arriba y un 2 abajo para no alterar. Y escribo la integral que tenía. Entonces, ¿qué integral teníamos? X por el logaritmo de x cuadrado más 1 y esto dividido entre x cuadrado más 1. Noten que le coloco un signo de agrupación porque debe estar multiplicando por ese 2. Y ahora la voy a reorganizar. Entonces, noten que ahora ya aquí tengo el de x y ahora necesito ya el x pero con este 2 para que me quede completo. 2x de x. Entonces, vamos a dejar siempre ese 2x de x al final. Entonces, esta integral la voy a organizar de esta forma. Dejo primero el logaritmo de x cuadrado más 1. Ese 2x de x lo voy a dejar al final. 2x de x. Y en el denominador me quedaría x cuadrado más 1. ¿Qué pasó con el 2 que tengo acá abajo? Este 2 que tengo acá abajo lo voy a sacar de la integral porque es una constante. ¿Cómo sale? Si está en el denominador, ese 2 saldría como un medio. Entonces lo único que hice fue reorganizar la integral. ¿Con qué fin? Con el fin de que ya pueda reemplazar. Entonces vamos a mirar cómo reemplazar. Entonces noten que este 2x de x que tengo aquí como du, lo tengo acá. Y este x cuadrado más 1 que vale u, lo tengo aquí y lo tengo acá. Entonces vamos a reemplazar. Entonces esto me quedaría un medio de la integral del logaritmo natural y en lugar de x cuadrado más 1, u, en lugar de 2x de x de u, y abajo me quedaría u. Ahora tengo que mirar cómo resuelvo esta integral que me quedó. Entonces, noten que en esta integral que me quedó, yo podría hacer otra sustitución. Por ejemplo, voy a tomar la sustitución z igual al logaritmo natural de u. Entonces ya no puedo sustituir z por u, porque me quedaría lo mismo. Entonces ahora voy a tomar z igual al logaritmo natural de u. Entonces, ¿quién es dz? dz es la derivada del logaritmo que sabemos que es 1 sobre u por du. Es decir, que si yo hago operaciones aquí, esto me quedaría du sobre u. Entonces noten que esta integral, la voy a escribir en el siguiente renglón, un medio, la puedo reescribir como logaritmo natural de u, y este u que estaba en el denominador para el logaritmo, la voy a pasar como denominador del du, es decir, me quedaría por du sobre u. Y noten ahora que ya este du sobre u que vale de z, lo tengo ya en esta integral, y este logaritmo natural de u que vale z, lo tengo acá. Entonces puedo hacer la sustitución directamente. Entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces al hacer la sustitución me quedaría un medio integral logaritmo natural de u, eso es z, y de u sobre u, que sería dz. Así, entonces integro. ¿Cómo integro? Con la misma que habíamos integrado en la anterior. La integral de z a la 1 es z a la 1 más 1, que sería 2, dividido entre 2. Y esto más c. Es decir, que el resultado me quedaría un cuarto por z al cuadrado más c. Y ahí he terminado de integrar. Pero ahora tengo que devolverme. Tengo que devolverme llamando z al logaritmo natural de u.
Entonces, como z es logaritmo natural de u, entonces voy a escribirlo como logaritmo natural de u al cuadrado más c. Y también tengo que escribir cuánto vale u. Entonces, recordemos que u es x cuadrado más 1. Entonces escribo logaritmo natural de x al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado más c. Para no escribir tantos paréntesis, la notación en el logaritmo de un cuadrado se escribe así: logaritmo al cuadrado de x al cuadrado más 1 más c. Aquí también, entonces miren, como nosotros estamos haciendo dos sustituciones en esta integral, nosotros podríamos haber formado una sola integral, una sola sustitución, perdón. Esa sola sustitución era la composición de estas dos sustituciones. Es decir, voy a quitar esto que ya no lo necesito. Es decir, nosotros teníamos que z era logaritmo de u y teníamos que u es x cuadrado más 1. Entonces podríamos haber hecho la sustitución directa como z igual al logaritmo natural y en lugar de u escribir x cuadrado más 1. Entonces si ustedes hacen esta sustitución, z igual logaritmo de x cuadrado más 1 en esta integral, es decir, todo esto llamándolo z, entonces ustedes van a pasar directamente a esta integral que está aquí. Un medio integral de z por dz. Y eso lo pueden ustedes comprobar como un ejercicio, ¿no? Y el resultado les va a dar exactamente lo mismo. Pero si de pronto a primera instancia uno no mira si esa sustitución es válida, pueden optar por lo que hicimos nosotros, ir paso a paso.